Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga, nos bendiga. Es el deseo que todos seamos cubiertos bajo la gran bendición del Señor. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Pero quiero invitarles a que primero tengamos nuevamente una palabra de oración. Padre amado, Señor, bendito eres. Y te doy las gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu verdad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que tu espíritu en este lugar tenga cabida en el corazón, en la mente y en la voluntad de quienes hoy van a escuchar tu verdad. Pero también, Señor, que la transformación de ese espíritu que está aquí en este lugar, Señor, transforme nuestras vidas, Señor, para tu honra y gloria, para la obediencia y para que en verdad cada día más nos asemejemos a la persona amada de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu iglesia, que estando aquí presente busca conocerte. Te lo ruego, Señor, dame palabras. Te pido, Señor, que guíes mis pensamientos sujetos a tu verdad para enseñar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en un texto en Números. Pero antes de ir a Números, esta semana tuve algunos inconvenientes. Ya ayer fue la etapa que derramó, por decir así todo, con mi celular. Estoy un poco disperso. El celular es muy importante para muchos, hay mucha información ahí. Me estoy dando cuenta la semana pasada que algo estaba sucediendo con el táctil del celular. Fui a entrar a una ubicación y estaba como loco, como, no, aquí está pasando algo raro, pero no le presté mucha atención. Reinicié y parece ser que mejoró el asunto, pero no le presté más atención. Sin embargo, con el correr de los días, la situación se fue mejorando, ya vi más fallas. Y ayer o antier ya me di cuenta, tal vez ha sido error mío, pero me di cuenta que la batería se sopló, demasiada carga, ¿no? Entonces ya doy por hecho que en un gran porcentaje el celular ha muerto. Ha muerto el celular. Pero una de las cosas que en verdad hoy es difícil perdernos, mis amados hermanos, porque la tecnología ayuda mucho. La tecnología de muchas maneras nos va colaborando. Una de las más sencillas, por ejemplo, los que saben, por ejemplo, guiarse, la orientación, el sol, las estrellas, la luna y todo eso. No nos perdemos. El sol sale por el oriente, se esconde por el occidente, ¿verdad? Norte y sur, como nos enseñaban en el colegio, ¿se acuerdan? Oriente, occidente, norte y sur, y así en cierta manera nos guiamos. Hoy los celulares ofrecen el GPS, ¿no? Los smartphones son modernos y usted puede saber dónde está en un momento determinado. Yo uso mucho eso por mi trabajo. Solo para mencionar algunas de las cosas que Dios ha permitido para guiarnos en la manera de nuestra vida diaria. Pero en el terreno espiritual hay una manera fácil, rápida y casi siempre mortal de perderse. Bueno, aquí en la ciudad no nos perdemos, ¿eh? Estamos hablando con las hermanas alguito ahí en el descanso y la edad pesa, ¿no, hermano? Yo a veces hasta me pierdo en la casa, imagínense. Necesitaría un smartphone para guiarme en la casa. ¿Qué iba a hacer? La edad pesa, pero de manera espiritual aquí no se abarca todo, desde jóvenes hasta viejos. Hay una manera fácil, rápida de perdernos. La advertencia de hoy que voy a mencionar en este texto que el Señor trae para ustedes en esta mañana con este texto, tiene que ver con una advertencia para aquellos que hemos hallado el camino, pero que vamos a estar en riesgo de salirnos de sus límites si no marcamos, ¿verdad?, la senda por la que debemos andar. ¿Sí me entienden? Hay que tener unas señales que nos mantengan en el camino para llegar a nuestra meta eterna. Dice Mateo 7, 13, 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angostico el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Es muy importante ser guiados para mantenernos en el camino. Ahí donde vamos entonces a empezar, porque vamos a hablar de la historia de un camino, el camino de un hombre que está mencionado en Judas, y que también vamos a empezar a conocerlo aquí en Números capítulo 23. Vamos a Números capítulo 23, porque hoy vamos a hablar del camino de Balaam. Y como muchos cristianos, o mal llamados cristianos, andan en sus caminos
atesorando para sí ira para el día de la ira y del juicio de Dios, que pronto llegará. Entonces esto es una advertencia para dos clases de personas: los cristianos y los casi cristianos, los creyentes y los aparentemente creyentes, donde ustedes, tal vez algunos de ustedes creen, estamos en un camino, pero si no ponen los límites apropiados que Dios da en su palabra, usted se va a salir. Y en realidad, eso lo menciona también en Judas, hay una advertencia seria para esta clase de personas. Hermanos, voy a traer también a decir que hay algunos acá. Entonces, ¿dónde encontramos mencionado a Balaam por primera vez? Números capítulos 22 al 24. Son 2 capítulos, pero solo voy a hablar algunos textos. Números 22:1 comienza: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, ¿verdad? Esto hizo cuando llegaron los hijos de Israel y acamparon cerca de los campos de Moab, que el rey de Moab, llamado Balac, se llenara de temor y miedo. Claro, la fama de los israelitas avanzando desde Egipto hacia Canaán ya había avanzado, ya era conocido. No vienen los israelitas, están guiados por un rey, un Dios poderoso y fuerte. Destruyeron la potencia mundial en ese momento, que fueron los egipcios. Por la obra misericordiosa de Dios, al cruzar el Mar Rojo, un ejército grande fue acabado. Y esas noticias no se quedaron ahí quietas, sino fueron conocidas por toda la zona, por todo el sector. Entonces este hombre, Balac, se llena de miedo y envió embajadores a Petor. Petor es un lugar en Mesopotamia que quedaba a varios cientos de kilómetros, para traer un hombre que le trajera a él un beneficio. Digo, vayan y tráiganme. Números 22, 5 y 6. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé, dice él una gran verdad aquí, yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Entonces, hermanos amados, la iglesia del Señor, nuestra iglesia, nosotros, a medida que crecemos en la intimidad con el Señor, en oración, en servicio, en consagración, santificación, en preparación y en conocimiento a aquel que decimos amar, y aquel que decimos seguir, y aquel al cual decimos que creemos en él, va a producir un efecto. Y estoy hablando, recuerden, en términos espirituales. Nuestra comunión, nuestro crecimiento, sus vidas personales o individuales o colectivas, como iglesia, como familias, como creyentes, está bajo ataque, porque esto está produciendo un caos en el enemigo. Por eso Efesios 6 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Y a veces olvidamos esa verdad del Señor, que dice: ojo, su lucha no es con algo que ustedes ven, es algo que ustedes no pueden ver, pero van a ver sus efectos. Y esto produce caos en el enemigo y en su reino. Nuestro crecimiento, nuestro cuidado, lo que estamos siendo como congregación y como personas, va a generar un caos en aquel que busca la anarquía y la desobediencia. Ahora, el enemigo va a empezar a buscar, porque lo estamos comparando con Balac, el rey de Balaam, de Moab, para hacer la comparación. Y el enemigo estará buscando a Balaams para poner tropiezo en nuestro crecimiento. ¿Quiénes serán los Balaams aquí de la iglesia? Espero que no haya nadie, ¿no? Pero posiblemente haya alguno o alguna que esté siendo tropiezo al crecimiento. La fama de Balaam era la que menciona en la última parte de Números 22:6. Al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Hay una fama que lo había precedido y el hombre era conocido por eso. Y Balac pensaba: si lo traigo, él me va a bendecir. Y esta es una verdad ignorada, hermanas y hermanos, que es que la bendición que trae la unidad y la comunión del pueblo de Dios, dice en el Salmo 133, 1:3: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces hay una bendición en mostrar unidad. La unidad que nosotros mostramos en muchos aspectos de nuestra vida es bendición. Y el enemigo va a querer destruir eso. Ojo con eso, porque por aquí viene la enseñanza. Balaam, el profeta Balaam, porque él fue llamado a hablar en nombre de Dios, aparentemente era un hombre piadoso.
aparentemente era un hombre bueno, aparentemente, ¿no? Y dice también la verdad, un día, hoy día en la iglesia vamos a tener o tenemos hombres piadosos y temerosos del Señor. Nosotros tenemos hombres y mujeres de verdad que están buscando en la iglesia universal conocer más del Señor, crecer en el Señor, acercarnos al Señor. Pero desafortunadamente también, hermanos, habrá entre nosotros hombres y mujeres peligrosos. Esa es como la advertencia que el Señor también hace. Hombres y mujeres peligrosos dentro de la comunión del pueblo de Dios, que dice en Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice el Pablo, a estos evita, dice Pablo, evítelos. ¿Los conocemos? ¿Hablamos de ellos? ¿Pero estarán entre nosotros? Sería la gran pregunta. En 2 Timoteo 3:5 se habla de los diablos, aquellos que están generando y causando en la comunión del pueblo de Dios alguna fisura para dividir y destruir. Ojo con esto, porque esto tiene que ver con lo que hizo Balaam o lo que pensó él hacer. Vamos a ver, porque también hay una gran enseñanza en cuanto a la obediencia. Números 22, versos 12 y 13. Estamos arrancando desde número 22 hasta números 24. Números 22, 12 al 13. Y fueron los emisarios de Balac a buscar a Balaam, y dice números 22, 12 al 13, voy a leer desde el 11 para que tengamos texto. He aquí ese pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, porque Dios conoce, ayer empezamos a hablar y a conocer aspectos del carácter y los atributos de Dios. Uno de esos, de los muchos que son igual de importantes, es que Dios conoce todas las cosas. Y el Señor, conociendo las intenciones del corazón de Balac, le dice a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Cierto? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Así Balaam se levantó por la mañana, cuando ellos llegaron a buscarlo, a decirle, venga, ayúdenos, colaborenos, maldiga ese pueblo, y les dice, vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Verdad? Esto es lo que haría un hombre que anda por el camino recto. Obediencia inmediata. El Señor le dijo, no vaya con ellos, despáchelos. Y él obedientemente se levantó e hizo esto. Dios habló, él obedeció. Y así debe pasar con nosotros, mis amados hermanos. Dios habla, nosotros obedecemos. No hay el pero, no hay el casi, no hay el que si se puede, no. Es obediencia inmediata. Y eso fue lo que precisamente hizo Balaam. Obviamente andaba en ese camino, un camino aparentemente recto, pero siempre hay peros. Balac insiste. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver, cuando estamos dispuestos a obedecer, hermanos, siempre Satanás va a empezar a mostrar peros, ¿verdad? Situaciones que dicen, pero, bueno, obediencia, bueno, congreguemos, pero es que tengo que trabajar, hay que perdonar, pero es que me la hice y no he podido superar esa crisis, y hay una serie de mandamientos. Cuando usted le pone un pero al mandamiento de Dios, hay un llamado de advertencia. Después de varios días, hermanos, siguiendo la historia de Números, los príncipes, las personas más honorables de Edom, de Moab, vinieron, llegaron de nuevo a donde estaba Balaam, ¿cierto? Prometiéndole que, primero fueron y dijeron, acompáñenos a Dios. Él dijo, Señor me ha dicho que no vaya, no iré. Pero después ellos llegan con algo diferente. Números 22, 17. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, estoy leyendo desde el 15, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y les dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré. Bien que ya usó otro gancho diferente. Sin duda te honraré y haré todo lo que me digan. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Vamos a ver 4 principios para no salirse del camino. Aquí comienza el mensaje. 4 principios para no salirse del camino. El primer principio para no salirse del camino es que alguien que ha establecido claramente la respuesta de Dios en su corazón no va a esperar. Balac ya había recibido un mandamiento de Dios. ¿Cuál fue? Despáchelos.
Ellos vuelven ahora con regalos, ¿cierto? Dice en el verso 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Pues ahora maldíceme a este pueblo. Y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de oro y de plata de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Contradiciendo, porque el Señor le había dicho: despáchelos. Y él dice: bueno, está bien, el Señor me dijo, no tengo que ver con usted, pero espérenme en un momentico, esperen hasta mañana, voy a consultar de nuevo al Señor. Entonces, una persona como nosotros, como hijos de Dios, que hemos o tenemos la seguridad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro sentir realmente, ¿cuál es la respuesta del Señor? No vamos a esperar, vamos a obedecer. En el caso de Balaam, él tenía que haber despachado de nuevo a los siervos de Balac, ¿cierto? Del rey de Edom. Dijo que consultaría de nuevo al Señor, porque si consultar al Señor, ¿para qué? Si ya el Señor había dicho lo que tenía que hacer. Y aunque esto aparentemente está bien, muchas veces es como tan espiritual hablar: vamos a orar consultando la voluntad del Señor. Mire, hermanos, cuando usted ha tomado la decisión de hacer algo, ¿para qué ora? ¿Para qué ora pidiendo la voluntad del Señor? Yo he tenido aquí, una vez un hermano me llamó, no es de acá, pero me llamó para preguntarme: hermanito Carlos, a ver si me ayuda en oración, hermanos. Es que hermanito, ayúdeme a hacer la voluntad del Señor, porque es que voy a empezar ya empecé una relación con una hermanita aquí de la iglesia. Y yo le dije: bueno, hermano, ¿y para qué me pide que ore por la voluntad del Señor si usted ya la hizo? Se quedó callado, obviamente. O sea, yo no voy a orar por la voluntad de Dios porque usted ya la ejecutó sin esperar. Sin embargo, lo voy a hacer con respeto, ¿no? Bueno, él avanzaba en sus relaciones, es algo que no mencionaré, pero hizo algo al contrario, ¿no? Primero hay que orar, hermanos, y estar seguro que es lo que Dios quiere, porque Dios ya ha dicho lo que hay que hacer. En este caso que menciono sobre el ejemplo de este hermano. Y eso, aunque aparentemente estaba bien, y ciertamente no es tan malo como ir con ellos sin consultar primero al Señor, está mostrando una fisura en la obediencia, una inestabilidad y una intención de no despacharlos insatisfechos. Balac dijo: bueno, hay riquezas detrás, regálenme, en esta noche voy a consultar con Dios, porque él estaba mirando lo que ellos le estaban ofreciendo. ¿Por qué? Porque el corazón de Balaam estaba dividido. Ya empezó a codiciar muy allá en el fondo de su corazón estas casas aunque lo dijo muy de boca para afuera, ¿no? Ay, dice: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas grandes, chicas ni grandes. Y en su corazón por dentro dijo: no, vamos a esperar. Quédense acá esta noche, voy a consultar. A ver, porque él en su corazón empezó a codiciar muy en lo profundo esas casas llenas de oro y plata que le habían prometido. ¿No pasa así con nosotros a veces, hermanos? Sabemos lo que el Señor dice en su palabra, entendemos lo que Él dice en su verdad, pero le rogamos a Él otra vez por algo que en lo profundo de nuestro corazón, y que pensamos muy seriamente, muy neciamente, que el Señor no conoce, deseamos y no estaremos tranquilos con lo que el Señor ya había declarado, hasta que no tengamos lo que queremos. ¿Sí ha pasado con nosotros muchas veces? Que oramos porque en lo profundo del corazón deseamos, y a pesar de que Dios ha dicho algo, lo queremos hacer. El entrampamiento de Dios. Esta palabrita está de moda, hermanos. Por ejemplo, se usa mucho en las altas esferas del gobierno cuando quieren excusar sus engaños y sus mentiras, ¿no? Nos hicieron un entrampamiento, ¿no? El Balac que tenemos como gobernante y su gobierno quiere usar esa palabra para que otros que son asesinos, violentos, malos y perversos, narcos, y tengan nuevas oportunidades, y por eso dice: no, les hicieron un entrampamiento, hay que darles una nueva oportunidad. Pero la intención del Señor es clara. Él no está generando trampas para su obediencia. Él claramente ha hablado. En el caso de Balac, le dijo: no vaya con ellos, despáchelos. Y tenemos la verdad del Señor en sus manos. Ustedes la tienen en sus manos, donde está la voluntad del Señor para todo lo que hagamos, pensemos y actuemos como congregación o como creyentes en nuestra vida normal. La intención del Señor es clara.
Ayer comenzamos a hablar de los atributos de Dios. Y cuando estamos hablando, porque vamos a enseñar o vamos a advertir que en estos tiempos nosotros pensamos que estábamos protegidos o blindados de que algunas ideas de doctrinas no completas se metiesen o se introdujesen entre nosotros. Y ya está pasando, hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos llamados a enseñar la verdad de Dios, pero no podemos abarcar muchos campos en realidad donde algunos encubiertamente se pueden meter a la iglesia y tal vez se han metido acá para enseñarles a ustedes cosas que no son completas. Ayer hablamos de que hay doctrinas que son verdad, pero no son doctrinas completas. Entonces hay que tener cuidado. El Señor ya ha hablado, ya tiene un propósito para la iglesia, ya tiene un camino marcado y por él debemos andar. Porque el Señor lo que quiere con esta situación de Balac es mostrar lo que hay en el corazón. Siempre Él va a mostrar lo que hay en el corazón. Y por eso en su voluntad permisiva, permite, valga la redundancia, que actuemos. Dios es soberano, hermanos, no olviden eso. Si lo que usted está creyendo hoy va en contra del carácter y de los atributos de Dios, como soberanía, como justicia, como santidad, como omnisciencia, omnipresencia y todo poder, alguna de las cosas que creemos se opone a eso, de alguna forma hay que parar, hermanos, y analizar qué estamos creyendo. No podemos meternos con el carácter de Dios y con los atributos de Dios. Entonces, ¿qué dice Números 22, 20 al 22? Sigamos en Números porque ahí sigue la historia. Y la ira de Dios se encendió. Porque ¿qué fue lo que pasó? Vino Dios a Balaam de noche, desde el 19, cogemos. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Bueno, ahí estuvo el error, ¿no? Ya el Señor había hablado. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí o no? Levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Miren el verso 21. Así Balaam, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. ¿En qué momento los príncipes de Moab vinieron a buscar a Balaam nuevamente? Ahí no dice, ¿cierto? Él decidió, se alistó, madrugó y se fue con ellos. Ellos no vienen a Balaam a decir, bueno, ya lo pensó, vámonos. Sino Balaam se levantó por la mañana y el Señor le dijo, vea, si ellos vienen, se irás con ellos. Si estos hombres vienen a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero en el versículo 22, 21, Balaam le levanta de mañana, alista su asna y se va con los príncipes de Moab, sin ni siquiera ellos se habían acercado a invitarle de nuevo. Él decidió. Esto fue lo que sucede muchas veces con nosotros o con muchos de nosotros actualmente. Cuando somos confrontados, hermanos, nosotros decidimos muchas veces acomodarnos a la seducción del mundo, a sus atracciones, a sus prioridades y a sus engaños. Balaam quería ir con ellos. Nosotros simplemente, él estaba buscando una excusa y nosotros muchas veces también lo vamos a estar haciendo, buscando una excusa para hacer lo que yo quiero, porque eran demasiados regalos y honores que él iba a recibir, ¿no? Como para negarlos, ¿no? Pero él tampoco quería desobedecer a Dios. Por eso Balaam tenía el corazón dividido. ¿Hasta cuándo tendréis un corazón dividido? Dijo el Señor, dijo Isaías a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si los dioses de los cananeos que están aquí son dioses, síganlos a ellos. Porque, hermanos, muchas veces, casi siempre vamos a tener un corazón dividido. Eso significa que nuestra mente no ha sido sanada completamente de las atracciones y la esclavitud del mundo. Tenemos un corazón dividido. Obedecemos a Dios por partes, cuando nos conviene. Mente dividida, corazón dividido. De ahí viene el término esquizofrenia, hermano. Y yo conozco muchos esquizofrénicos acá. Y yo me incluyo ahí. Que cuando me conviene obedezco a Dios y cuando no me conviene me hago el tonto y me hago el que no sé y hago lo que a mí me parece. Claudicamos entre dos pensamientos, entre dos opiniones, cojeamos entre dos
acciones. Balaam estaría contento si hubiera ido a maldecir a Israel y también obtener recompensa y estar bien con Dios. Las dos cosas al tiempo. Nadie puede amar a dos señores a la vez. O ama al uno y menosprecia al otro. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos: yo quiero hacer mi voluntad, así que Dios, cambia la tuya y déjame hacer la mía y estaremos bien. Porque a veces queremos que Dios se incline a que haga lo que yo quiero hacer en mi corazón. Y ahí donde está el pecado. Número 22, 21, ya lo leí. Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Recuerden, hermanos, que Dios le dijo que fuera, pero solo si esos hombres iban a buscarlo otra vez. Y como vimos, él por la mañanitica levantó, lo vemos en su asno listo para un gran viaje. No quería esperar ni un minuto más. No se esperó a que vinieran a buscarlo, y como resultado la ira de Dios se encendió la ira de Dios y mandó sus ángeles contra él. Números 22, 23, 28. Y la ira de Dios, ya lo leí, se encendió porque él se iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues el montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna, fíjense, porque Dios vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iban por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Cuántos de acá de ustedes, hermanos, quieren ser necios como Balaam o asnos para advertir la necedad? ¿Qué creen que yo estoy siendo acá? En cierta manera estoy siendo el asna que está advirtiéndoles a ustedes, hermanos, que debemos mantenernos en el camino bueno y recto. Y aquí seguramente habrá algunos Balaam que querrán hacer y harán efectivamente lo que quieran hacer, porque es la intención de su corazón. Yo prefiero en verdad ser un asno que les advierte y salve en algo sus vidas, porque el asna vio ¿quién? El ángel de Jehová con una espada, listo a matar, ¿no? Quiero que en algo refrenar las locuras de algunos de ustedes, donde Dios no quiere que estén. Prefiero ser un asno a ser un necio, hermano. Quienes enseñamos la palabra de Dios somos asnos que advierten el juicio de Dios, que trabajamos duro por ustedes, hermanos, que sufrimos por ustedes. Sin embargo, la iglesia, los creyentes, no digo acá solamente, en muchas partes rechaza, critica, abandona y sobre todo violenta a sus líderes. ¿Quién le salvó la vida a Balaam? El asna, o la asna, creo que es asna, ¿no? O asno, su asna dice ahí en el verso 22, asna, bueno. O el asno, no importa, le salvó la vida. Números 22, 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Verso 32. El ángel le dijo a Balaam que fuera, pero solo a decir la palabra que Dios le iba a hablar. Números 22, 35. Dice el Señor: y el ángel dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Por qué tuvo Dios que decirle a Balaam: la palabra que yo te diga, eso hablarás? Esa es una advertencia también para nosotros, hermanos, de no desviarnos del camino de su palabra. Y vamos a ver que Balaam no le prestó atención. El segundo principio, ya el primero que vimos, ¿no? Lo repito, primer principio para no salirnos del camino es: alguien que ha establecido claramente la respuesta de Dios en su corazón no va a esperar. De nuevo va a despachar a aquellos que van a generar duda, conflicto o quieren sacarlo del camino recto. No va a esperar. Dios ya ha hablado, está en su palabra, pero hay otro principio. Un segundo principio para no salirse del camino es: la palabra que yo te diga, eso hablarás. Balaam es un ejemplo para evitar, hermanos. ¿Qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? No van a mejorar, es todo lo contrario. Y la iglesia, hermanos, está llamada a ser luz y sal en medio de este mundo. Cada uno de los santos que conforman la iglesia, los salvos como los que estamos acá, nos debemos conformar a este llamado a ser como los asnos y no como los necios. Parecería, si ustedes leen la historia, siguen leyendo la historia, que Balaam se puso a favor de Dios. Solo dijo su palabra. Y aunque fue con los príncipes de Balac, solo dijo lo que Dios quiso, no se desvió de él. Pero hay un problema. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15.
a Judas capítulo 11 y Apocalipsis 2:4, donde se vuelve a mencionar a Balaam como un ejemplo que hay que evitar. Aquí parece que termina la historia, ¿no? Fue Balaam y habló, como dice en el verso 35, las palabras que Dios le había dicho, y él bendijo a Israel. Eso está desde el verso 41 de Números 22 en adelante. Pero ¿qué pasa en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15? Vamos a leer 2 de Pedro 2, 15. Y dice el Señor, porque vuelve a mencionar a Balaam, dice de aquellos que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pero ¿qué hizo él? Si aparentemente aquí en Números terminó todo bien, él obedeció en última, se escachó, bueno, y el Señor puso el juicio del ángel con el asna, y parece que él aprendió. Pero en 2 de Pedro, Pedro nos dice que Balaam, dice, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué dice Judas, verso 11? Judas, verso 11, vuelve a hablar de Balaam. Y dice verso 11 de Judas, ¡ay de ellos! Aquí ya hay un lamento de parte de Dios para los que son como Balaam. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vuelve a mencionar a Balaam. Bueno, creo que anoté, vamos a ver si está en el 3.4, porque creo que me equivoqué. Sí, 3.14, es 2.14 más bien. Sí, perdón, me faltó el unito. Apocalipsis 2.14. Pero tengo unas cosas contra ti. Él ya le está hablando a la siguiente iglesia, a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y le dice, vea, yo conozco tus obras, donde moras. Mire, está en un sitio difícil, está donde está el trono de Satanás, pero aún retiene mi nombre, no han negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo contra ti, dice el Señor, unas pocas cosas que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 3 veces se vuelve a mencionar a Balaam: Judas, 2 de Pedro y Apocalipsis. Seguro, como dije anteriormente, que Balaam deseó ir porque tenía sus ojos puestos en los regalos, ¿verdad? En lo material, ¿no? Parece que esta era una motivación incorrecta, pero aún en eso no era un pecado consumado. Desear no estaba mal. Él deseó, ¿verdad? Quiso, pero aún así el deseo, mientras no se consuma, no es pecado. Por eso Santiago capítulo 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o deseo intenso es atraído y seducido. Y el pecado, siendo consumado, siendo dado a luz, genera muerte. Desear en cierta manera no es malo hasta cierto punto, porque la palabra concupiscencia en la Biblia significa deseo intenso. Un deseo intenso que muchas veces se aplica de manera negativa en la Escritura, hablando de deseos pecaminosos, carnales y destructivos. Sin embargo, el tenerlos en sí no es aún pecado. Balaam obedeció a Dios, a pesar de que ese hecho significaba la pérdida de los regalos, porque él bendijo a Israel y seguramente no recibió nada, ¿no? No recibió las promesas o las recompensas que le habían prometido. Aún así parece que no se desvió de lo que Dios dijo y finalmente se fue del lugar con las manos vacías. Ahí termina la historia en Números, pero lo volvemos a ver en Apocalipsis 2, en Judas 11 y Apocalipsis 2:4. ¿Obedeció Balaam a Dios o no fue así? Bueno, hermanos, en la iglesia habrá hombres y mujeres a los que hay que identificar y evitar, porque el apóstol dice: a estos evita. Vamos a Números 25. Hay que evitar, hermanos, aquellos que neciamente aparentan obedecer y seguir al Señor.
pero hacen lo contrario. Según de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Hay hermanos entre nosotros que hay que evitar, porque están teniendo apariencia de piedad, pero están negando la eficacia de ella con sus actos. Parece que las razones para evitar a estas personas como Balaam parecen injustificadas, pero el Señor se equivoca, hermanos. Cuando el Señor da la orden, parece que se equivocara, ¿no? Dice Números 25, 1, 5 al 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Tremendo, ¿no? 24,000 murieron, fueron muertos por causa de que se dejaron seducir y se inclinaron ante otros dioses. Y en este caso, fornicaron con las hijas de Moab. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento? ¿Cómo sucedió que las mujeres de Moab sabían cómo seducir a los hijos de Israel? ¿Cómo es que sucedió que vinieron, les hicieron cometer fornicación, los invitaron a sus sacrificios, les hicieron postrar de frente a sus dioses? Y Dios estaba molesto. Su ira se incendió en verdad porque Dios es santo. Y murieron aquel día, en ese momento, 24,000 israelitas. ¿Quién inventó los planes para esta mortandad? ¿De dónde surgió? Números 31:15 y Apocalipsis 2:14 nos dan la respuesta. Números 31:15 al 16 dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Vamos a Números 31 para ver algo del contexto. Listo, Números 31, 15 y 16. Aquí es donde se habla porque ellos tenían la orden, o sea, la orden del Señor, ¿cuál era? Entrar y matar, ¿no? Fue la orden de injusto, ¿no? Ellos llenaron la copa de la medida y a todo cananita tenían que matar, ¿no? Matar, destruir. Pero ellos hicieron algo y ahí fue donde empezó el pecado. Ellos guardaron a las mujeres. Es por eso que en el verso 15 y 16 se dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué permitió el pueblo entre ellos? Esos pecados, llamémoslo así, esas cositas ocultas que les permitieron deleitarse en sus propios deseos y olvidaron que tenían que enfrentarse a un Dios santo. Pero por enseñanza de quién, dice acá, por consejo de Balaam. El hombre, el aparentemente piadoso, el que bendijo a Israel, empezó por debajito a hablar aquí y a hablar allá, murmurando aquí, quemando allá, fisurando allá, hasta que fue llevando a algunos, y eso llevaron a otros y a otros, a que hiciesen pacto con las mujeres, como dice acá, con las hijas de Moab, las cuales los llevaron a fornicar y alejarse del Señor. Apocalipsis 2:14 lo dice, mire, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Saben por qué sucedió esto, hermanos? Segunda de Pedro 2:15 nos da la respuesta. Cuando se retiene una doctrina de esa, en este caso de amar lo que es deleitoso, en cierta manera, de desear lo que va en contra de lo que Dios dice, de desobedecer directamente
cuando Dios dice algo, no lo hagan y nosotros lo hacemos, es porque usted está amando esa cosa secretamente en su corazón. Dice en 2 de Pedro 2:15 al 16, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Porque muchos de nosotros, digamos, no, espero que no, pero sí hay algunos de ustedes que están amando lo que Dios dice que no se debe amar. Y hemos amado amar el mundo, y eso hemos amado guardar el pecado, y hemos amado desobedecer al Señor directamente cuando el Señor ha dicho no lo hagan. En Números 24, Balaam es identificado como un profeta de Dios, un vocero de Dios. Andaba por el camino aparentemente recto, pero no fue hasta el final, porque él eventualmente traicionó y se descarrió, porque amaba el premio de su maldad. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Cómo puede usted, hermano, decir que ama a Dios cuando su corazón está también amando lo que Dios aborrece? Entonces, yo, Carlos, me atrevo a decir, no con autoridad porque yo no soy Dios, pero sí con la certeza de ver el resultado, que usted no es un hijo de Dios. Yo, Carlos, si usted arregle cuentas con Dios, pero yo me atrevo a decir, usted no es hijo de Dios porque usted está amando lo que Dios dice que no se debe amar. Porque lo dice en 1 de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué pasaría, hermanos, si estoy un pequeño tiempo o un largo tiempo en el camino que me dicta el mundo? Porque a mí me enseñaron eso, mire el error. A mí nadie me impidió, yo duré más de 10 años fuera del Señor en los caminos del mundo. Fue la peor decisión, la decisión más desastrosa. Me causó dolor, me causó vergüenza, me causó condenación. Por la gracia de Dios, hermanos, yo estoy acá con ustedes. Por la gracia de Dios. Porque a mí decían nuestros líderes en su ignorancia, no, a veces el joven necesita pegarse su rodadita por el mundo, ¿no? Que disfrute, para que vea y después regrese. Qué necios fueron nuestros líderes. Muchos no regresaron. Muchos se fueron y no volvieron. Ayer hablamos de algunos, ¿no? En la charla, de algunos que se fueron y no regresaron. Que tomaron decisiones para maldad y pecado. Estaban entre nosotros, salieron de nosotros, ya no son de nosotros. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser incluso amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Balaam? Josué 13:22. ¿Cómo terminó este hombre que aparentemente fue bien, iba bien, estaba en el camino? Hizo al final, bueno, se fue sin nada, pero él encubiertamente quiso y generó problemas, hermanos, en la comunión de Israel, y por eso 24,000 murieron. Josué 13:22. ¿Cómo murió él? Balaam empezó bien, pero tuvo un final horrible. Muchos creyentes empezarán bien, pero terminarán terriblemente. Esa es la advertencia de hoy, hermanos. Para mí primero, aquellos que se oponen a la autoridad de Dios en su palabra, aquellos que como diábolos o diábolas, hablando también para ambos géneros, se dedican a ser detractores, calumniadores, divisores. La palabra detractora que está en Timoteo viene del latín y significa de, quiere decir hacia abajo, y tractus, arrastrado hacia abajo. Tor significa agente, o sea, un agente que arrastra hacia abajo. Eso es lo que significa la palabra detractor. Y en la iglesia de Dios hay detractores y detractoras. Es el término que se emplea para nombrar a quien suele enfrentarse a alguien o algo a través de sus opiniones, ¿no? Generando en esta manera lo que a usted le parece, puede que le caiga bien. A mí algún día me puedo levantar en la mañana y decir, Luis Humberto me cae mal. ¿Eso es correcto? Yo me levanto en la mañana y no sé por qué ya Luis Humberto no me cae, Luchito no, es imposible, y yo de alguna manera miro cómo me saco a Luis Humberto de encima. ¿Eso es correcto, hermanos? ¿Cuál sería es un pecado aborrecible? Eso es lo que hacen los detractores. Eso fue lo que hizo Balaam, enseñando al pueblo a que adulterara, a que siguiera a otros dioses. Eso hacen los detractores, quitando su mirada del Señor, enfóquela en ellos mismos.
Fue muerto por orden de Dios. ¿Qué dice Josué 13:22? Y también mataron espada los hijos de Israel a Balaam. Ya no lo llaman el profeta Balaam, lo llaman como el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Miren, hermanos, yo creo en la salvación. Ayer hablábamos de eso también, ¿no? Hablábamos de conociendo a Dios, cómo Dios es inescrutable, pero llegamos a hablar de algunos términos como soberano y hablamos de algunos puntos de salvación. Pero mire, hermanos, yo creo en la salvación. Es parte de mi posición en Cristo. Pero también creo en la muerte espiritual de aquellos que dicen estar vivos, pero en realidad están muertos dentro de la iglesia. Yo lo creo. Y en donde me apoyo son como los Ananías y Zafira, a los que hay que sacar muertos de la comunión. ¿Saben lo que eso significa? ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó y le dijo, bueno, ¿qué pasó con la heredad? ¿Vendieron? Sí, Señor, la vendimos, la entregamos toda. ¿Por qué mintieron a Dios? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué pasó con Ananías? Apenas él dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Murió. ¿Quiénes recogieron a Ananías y lo sacaron a enterrar? Los jóvenes. ¿Cuántos Ananías hay acá, hermanos? ¿Por qué el Señor no nos ha muerto, no nos ha matado? ¿Por qué el Señor, a todos los que algunos de ustedes, me incluyo yo también, le hemos mentido al Señor? ¿Por qué el Señor no nos ha cortado, hermanos? Tal vez en su misericordia nos da una oportunidad, pero también, si usted persiste en ese pecado, usted es un muerto espiritual. En realidad no necesita morir tanto físicamente, sino ya está muerto espiritualmente. Y en el pecado familiar llegó la esposa más tarde, Zafira, que entregaron la heredad. Sí, Señor. Aquí está a los pies, ¿no? Aquellos que sacaron y cayó muerta. Y los jóvenes alzaron a la señora y se la llevaron. ¿Cuántos de ustedes, esposas o esposos, tienen pecados? ¿Cómo llamarlo ahí? Como, no tanto ocultos, como tienen un pacto los dos de tapar su propio pecado. Compartidos. Hace unos años hubo un problema en el liderazgo en una ciudad cerca de acá, bueno, no tan cerca, pero de unos hermanos, donde el líder fue puesto a disciplina porque resultó que el líder por varios años estaba con su esposa, y el líder por varios años tenía la contraparte en otro lado, ¿no? Tenía una segunda mujer, el líder de la iglesia. Y hermanos, cuando fue descubierto fue terrible, la iglesia sufrió tremendo. Pero ¿saben qué fue más terrible, hermanos? Que la esposa sabía. Y ella calladita, es como es mi esposo, ¿cierto? Como es mi esposo, yo no digo. También es pecado, hermanos. También es pecado. Y eso llevó a que la familia sufriese un proceso largo y doloroso de restauración. Hoy, por la gracia de Dios, ese varón ya está limpio. Bueno, también damos gracias a Dios por eso. Pero hermano, yo he visto en mi vida, sirviendo entre acá y allá en la iglesia de Dios, sacar muertos. Yo he cargado muertos en cierta manera. He visto hermanos morir también por causa de su pecado. He visto hogares destruidos, muertos por causa del pecado. He visto vidas de jóvenes que han dañado su futuro al tomar decisiones correctas, al unirse en yugo desigual con el incrédulo, o al tomar decisiones laborales, o al tomar decisiones de todas las clases sin consultar primero al Señor, desobedeciendo lo que Dios dice directamente en su palabra. No se hace. Si alguno de ustedes se siente aludido, lo lamento, pero es palabra de Dios. Pero también hablo por la experiencia de años atrás, donde yo he visto jóvenes que, tomando decisiones erróneas, contrarias a la palabra de Dios, murieron, ya sea laborales, personales o espirituales. Por eso Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Entonces, hermanos, no es solamente importante comenzar en el camino correcto, como decimos, sino también mantenernos hasta el final. Balaam pasó a ser el vocero de Dios a ser un falso maestro que hizo tropezar. Andaba por el camino recto, pero se desvió y se descarrió. ¿Cómo identificarlos en realidad? Para terminar en estos últimos minutos, ¿cómo se debe identificar y evitar a los Balaam de la iglesia? Primer punto. ¿O por qué? Más bien el por qué, no cómo. Porque sus obras van a mostrar quiénes son. Pero ¿por qué debemos evitarlos? Primero, Judas capítulo 1. Para evitar el lamento de Dios que trae juicio. Hermanos, yo una vez jugando hace muchísimos años, como buen niño pobre,
Jugaba con esas corazas de cicla donde uno da vuelticas con el palo, ¿no? Eso era en el barrio. Pero yo no tenía barrio, yo vivía en un edificio, en un 7º piso, y mi lugar de juegos era como de aquí hasta donde está David. Era eso. Era un pasillito y a mí me gustaba ir con mi, ¿cómo llamarlo eso? Ya me olvido, como con el arito así, tin, de chino. Por allá le hacía la magia, le hacía el giro y me volvía. Ya era experto. Pero una vez me equivoqué y se me cachó el bendito aro y pácate, le partí una mata a mi papá. Imaginen el susto, hermanos. Cuando llegó mi papá, lo primero mi papá dijo: ¡ay, este chino, carajo! Me dañó la mata, venga para acá. Y fue agarrando un palo. Y así como buen padre me zampó el palo en la espalda y me lo partió. Partido. No toque mis matas, son mis matas. Mire lo que hizo. ¡Ay, este chino! Bueno, lo que quiero resaltar es el ay. El ay de Dios. Como si yo sentí terror cuando mi papá dijo: ¡ay, este chino me dañó mi mata! ¿Cómo se sentirán ustedes si es el Señor el que habla, hermanos? ¡Ay de aquellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Pedro y Judas se refieren a ellos, aquellos que siguieron ese camino. Este es un pronombre personal muy triste cuando se trata de dos personas que han estado íntimamente relacionados, pero se utiliza para sustituir a las personas, a los animales. Ya no es personal, es un pronombre impersonal. Hay de ellos. Ya perdieron incluso el nombre delante de Dios. ¡Ay de ellos! Ya el Señor ni siquiera quiere nombrarlos. ¡Ay! Ya dejaron de ser sus amigos íntimos. ¡Ay! Ya dejaron de ser sus siervos íntimos. ¡Ay! Ya dejaron de ser aquellos con los cuales su corazón se identificaba. ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Qué parecido tienen con Balaam? Pedro nos dice quiénes son. Dice: son los que han dejado y han seguido. Según de Pedro 2, 1, 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Voy a 2 de Pedro, creo que es al final que lo menciona, perdónenme, voy a la relación porque no la tengo acá, ya les confirmo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿sí? ¿Listo? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Sí, al final del capítulo, yo no la copié todo, pero al final de la exhortación de Pedro está algo. ¿Por qué yo debo identificar y evitar a los Balaam de la iglesia? Para evitar primeramente el lamento de Dios que traerá juicio, y también lo que dice en Pedro, para evitar ser el perro que vuelve a su inmundicia. Mire, eso es un proverbio muy duro, hermanos, y en Pedro lo dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro o en el cieno. Hermanos, yo soy duro, pero soy más duro conmigo. ¿Cuántas veces yo fui un cerdo y un perro que me revolcaba en las inmundicias mientras estuve en el mundo? Lo lamento tanto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes lo estarán haciendo hoy sin ser aún identificados? Conocen la ilustración, ¿no? Yo puedo ponerla, hemos usado varias veces, pero la traigo a mente. Voy a poner acá un balde con las inmundicias más inmundas, las más olorosas, y acá un delicioso plato de los mejores viandas. Y allá está el marranito. Y soltamos el marranito y el marranito viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde va el marranito? ¡Ay, ay, ay! Al desperdicio. ¿Cierto? Él no va a las viandas. Pero si yo fuera Dios y digo: oh marranito, eres cambiado, eres transformado. Y el marranito dice: ¡ay, ay, ay! Y instantáneamente es cambiado en su naturaleza. Y él va a ver esas inmundicias. ¿Y qué va a hacer? Ya no. Y va a buscar las viandas. Si es como la ilustración, ¿sí o no? Porque el marranito va a ser cambiado internamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Marranitos que hemos sido cambiados por el Señor, debemos estar disfrutando las viandas del Señor y no las inmundicias del mundo. Los falsos maestros y profetas que enseñan falsamente la palabra de Dios
muchos le seguirán en sus disoluciones. Dice en 2 de Pedro 2:15, me alegré un tricito, han dejado el camino recto, se han extraviado amando el premio en su maldad. Dice 2 de Pedro 2:20-21, ciertamente ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, fíjense bien, conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire, hermano, la advertencia del Señor: hay de aquellos que habiendo conocido al Señor se echaron para atrás, no perseveraron. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor advierte eso? Por el juicio, hermanos. Porque están en esa manera pisoteando, escupiendo la sangre de Cristo, la sangre del pacto en la cual ustedes y muchos de nosotros fuimos santificados. Pero que en algún momento yo fui de eso, lo digo con vergüenza, pero con gratitud al Señor porque me rescató. Pero yo no quiero que en cierta manera los que están acá sean como esos que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. Y por eso ahí aplica el proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, hermanos, qué triste esa imagen. Qué triste ver a algunos de ustedes, siempre hablo en hipótesis, pero también con certezas. Qué triste ver a algunos de ustedes en esa situación, lavados, pero ahora revolcándose en sus inmundicias, cuando fueron salvos, cuando creyeron que eran salvos, cuando aparentemente llegaron a conocer salvación. No lo hagan. Es el tiempo del arrepentimiento, hermanos. Es el tiempo, en verdad, de no ser vencidos para ser esclavos de aquel que lo venció, como dice en 2 de Pedro 2:10 en adelante. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el cuarto y último principio, ya hemos visto 3 razones del por qué no salimos del camino, ¿cierto? Les recuerdo el primero: conociendo la voluntad de Dios, no esperamos, obedecemos. El segundo tiene que ver con que haremos lo que la palabra de Dios diga que se debe hacer. El tercero es no amar el mundo. Y el cuarto, que es el que vamos a ver ya, es presentarnos a Dios. 2 de Timoteo 2:15, presentarnos a Dios, y vamos a terminar con eso. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que dar. Hermanos, esto es un consejo de Dios. Esto es como una exhortación de Dios. 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué es esto, hermanos? Mandato de Dios. No es que si usted quiere, que si desea, que si le gusta. No, preséntate con diligencia. Dice aquí que use bien la palabra de verdad. Balaán se menciona en Judas casi del mismo modo y contexto que en 2 de Pedro. Judas comienza su epístola con la siguiente advertencia: exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Está en Judas capítulo, bueno, tiene un capítulo, pero verso 3. Porque, hermano, nuestra fe va a ser atacada. Esa fe es atacada por el enemigo. Mientras usted siga por ahí, nunca cesará de atacarlo. Mientras estemos en el camino, él no va a parar de atacar, hermanos. Por eso Efesios 6:10 nos advierte. Judas 4 al 19. Leí los primeros 3 de Judas, pero en Judas 4 al 19 dice: ¿quiénes? Dicen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hermano, la iglesia nuestra nos caracterizamos por ser, por decir algo para que me entiendan, no somos ni legalistas ni tampoco libertinos, hermanos. Pero sí queremos ir en la mitad, sujetos de la palabra y la verdad de Dios, a ser obedientes. No es que en la iglesia de Dios se permita hacer lo que usted quiere hacer, no, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos nosotros actuar y vivir como hijos de Dios. De pronto en la inmadurez, hermanos, en la carnalidad de la inmadurez de algunos de ustedes se han permitido cositas mientras mejora. Pero ¿y si no mejora? ¿Qué debe haber para sanidad de la iglesia? Disciplina. Disciplina, hermano. Porque la palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí no es para hacer una cacería de brujas, mis amados, no piensen mal. Es para cuidar la integridad de la iglesia en santidad y en temor. No permitir que haya hombres y mujeres que en libertinaje conviertan en libertinaje la gracia de Dios, que se vuelvan murmuradores y quejumbrosos, que andan según sus propios deseos,
que tienen la boca inflada de cosas vanas, adorando a las personas para sacar provechos. Pero dice, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos, sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Hermanos, miren por ustedes, dice en 2 de Juan 8, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto del trabajo, sino que reciban la recompensa completa. ¿Cómo? Dice en 2 de Juan 8, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, lo dicen en Judas 20:22, terminando el bloque de Judas, disculpen, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ayer un hermano nos causó risa. Yo sé que el hermano lo hizo sin querer, pero el hermano nos causó risa porque él dijo, y hasta todos le brincamos, ¿no? Lo regañamos, ¿no? Que el hermano en una frase que usó dio la idea como si él tuviese que esperar al final para ser salvo. Creo que fue la idea, ¿cierto, hermanos? Los que estuvieron presentes, sí, lo dije correcto, ¿no? Como la idea de esperar para ser salvo. Hermanos, hay que esperar para ser salvos. No, él después lo aclaró, quiero aclarar, pero cuando dio la frase una vez todos brincamos. No, un momento. Hermanos, ¿qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar, hermanos? Nada, hermanos. La palabra de Dios, Juan 5:24. ¿Qué dice la palabra de Juan 5:24? Juan 5:24. A ver, hermanos. Juan 5:24 es clave en el texto. Exacto. El que oye mi palabra y cree, acción suya en el que me envió, tiene vida eterna, hermano. No tiene que esperar, ya la tenemos, solo que no se ha manifestado, pronto la veremos, que es diferente. Eso ya el hermano lo reconoce. Así, hermano, usted no tiene que esperar, tenemos hoy vida eterna y esa vida tiene que ser protegida en cierta manera, alimentada, perfeccionada, se llama santificación. Balaam conocía la palabra de Dios y la siguió hasta cierto punto, pero después se cruzó eso con las ganas de seguir al mundo y se descarrió. Por eso termino con Hebreos 12:1-2, hermanos. Despojémonos de todo peso y que nos asedia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, no seamos como Balaam. No seamos la causa de generar entre nosotros mismos la adoración de las cosas impías. No seamos como Balaam, que generemos discordia, división y detracción. No seamos como Balaam, una apariencia de piedad pero negando la eficacia. Hermanos, no seamos perros ni cerdos. Son términos que están en la palabra, hermanos. Y entendamos el ay de Dios, hermanos. Ustedes van a Isaías, van a encontrar muchos ay de Dios. Yo me imagino el día del juicio cuando resuene su voz trayendo juicio sobre el impío. Ay de aquel. Ay de aquel. Y no será una voz como yo aquí. Yo puedo gritar todo lo que sea. El ay de Dios retumbará en su universo, hermano. Y el ay de Dios, si no trae destrucción inmediata, traerá la vergüenza y el horror más profundo para aquellos que, conociendo la verdad y entendiendo la verdad, no seguimos en la verdad, sino nos desviamos y seguimos el camino de Balaam. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque el Señor está advirtiendo que Él se prepara una iglesia santa y sin mancha. Y la iglesia necesita que seamos hombres y mujeres santos y sin mancha. Padre celestial, Señor, te damos las gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia, Señor, por tu gran amor. Y te doy las gracias, Señor bendito, por la oportunidad que me has dado de compartir esta verdad imperfectamente, Señor, pero tu palabra sí es perfecta. Que tu verdad que expresé hoy quede en el corazón de mis hermanos y del mío. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la gran bondad, Señor, que has mostrado para con todos nosotros, por la misericordia que tuviste conmigo, Señor. Te doy gracias, por eso yo, Señor, valoro lo que me has dado, porque sé el peligro que tuve, amado, de
el peligro, Señor, del cual me rescataste cuando me revolcaba en inmundicia, ignorando, Señor, quién eras tú. Pero, Señor, tú me atrajiste y me limpiaste, Señor. Limpiaste mi mente, Señor. Limpiaste mi alma. Limpiaste mi vida, Señor, para poderme recibir de nuevo. Ahora sigo en el proceso y seguimos todos, Señor, imperfectos, pero con el anhelo de amarte, Señor, y de honrarte. Te ruego, Señor, que no dejes que el propósito que empezaste en nosotros no sea terminado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para la gloria tuya y el bien de tu iglesia. Te lo ruego, Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Tantito. Señor. Qué pena verlo tan tarde, pero No, estamos en esa tarea, sí, no, tranquilo, está bien. Al principio, al final, igual es bendición. Muchas gracias. No, me toca 2 veces siempre lo mismo. ¿Qué no me saluda? ¿Qué pasa? Niña que me ama, quiero a mi nieto. Su nieta muy linda, hermano. Esta foto se peló. Silvia está acá, ¿no? Mire, ya se fueron. Entonces, ¿qué pasa con nosotras con nuestra forma de decir? ¿Qué dicen? Hola, Silvita. ¿Ya, Paquitos? Ven, yo no sé, pues ahí se bloqueó, pero creo que ha grabado. Pero sí, ahí se graba. Ay, sálveme, porque puse el mío y no aguanto nada. Pero ya terminó la señal. Ya.